La reacción A, que produce 2R más 3S, se lleva a cabo en fase gas. Vamos a ponerla. Fase gas. En un reactor discontinuo a volumen constante, entonces es discontinuo, es batch, volumen es constante. Reactivo puro. Como el reactivo es puro, la fracción es 1, solamente alimentamos ese reactivo y a una presión inicial de 2.6 atmósferas. Se realizaron dos diferentes experimentos a diferentes temperaturas, observando en el primero que a los 5 minutos el manómetro registraba 8 atmósferas a 430 Kelvin. Entonces son dos experimentos. Experimento 1 dice que en los primeros 5 minutos, tiempo es igual a 5, el manómetro registraba 8 atmósferas a 430 Kelvin. En el otro experimento realizado a 500 Kelvin, experimento 2, el manómetro registraba 10.5 atmósferas a los 6 minutos. Esta reacción se llevará a cabo en forma continua a la presión de 3 atmósferas y 600 Kelvin constantes. Entonces, vamos a cambiar los experimentos normalmente los utilizamos para sacar la cinética. Y luego ya los aplicamos. Nos dice, aparte, la reacción se llevará a cabo de forma continua o sea, puede ser un PFR o un CCTR a una presión de 3 atmósferas y una temperatura de 600 Kelvin. Constantes, como la presión y la temperatura son constantes, el volumen varía, ¿no? Utilizando una mezcla equimolar de reactivo A y un gas inerte. Entonces, Y de A, 0.5. Se desean obtener 1200 moles de R por día. Entonces, F de R, 1200 moles por día. Y se desea alcanzar el 70% de conversión. Determine el volumen de un CCTR, de un PFR y un batch cuando los tiempos muertos son 2 minutos y la presión es diferente a la presión inicial, o sea, volumen constante, ¿no? Nota, se sabe que la cinética de la reacción obedece a un orden de 1.5, pero se desconoce la energía de activación. Entonces, N de A igual a 1.5, ¿no? El orden. Lo primero que hay que hacer, lo mismo de siempre, es encontrar una cinética. Y para eso, pues, ocupamos los experimentos. Porque, pues, una cinética general a cualquier temperatura va a ser igual a K por CA, ¿no? A la 1.5, es lo que nos dice el problema. Entonces, como esto se está llevando a cabo en un reactor batch, en un reactor intermitente, pues, para sacar su cinética, utilizamos la ecuación de diseño de ese reactor. En este caso, como es a volumen constante, no ponemos su expansión, ¿ok? Su coeficiente de expansión. De lo cual conocemos el tiempo, conocemos la concentración
No conozco XA, pero la puedo conocer con los datos que nos dan. Presión inicial, presiones finales, ¿no? Y lo único que no conozco es K. Entonces, pues vamos a despejar K. Bueno, primero vamos a sacar todo lo que nos piden. Para el experimento 1. Para el experimento 1, XA con presiones, dijimos que era presión entre presión inicial menos 1 entre XA, ¿no? Perdón, entre el factor de expansión. Que es la ecuación que utilizamos anteriormente. Entonces, presión es 8, inicial 2.6, menos 1 entre el factor de expansión, hay que calcularlo. Serían 3 más 2. No manches, en tu curso. Menos 1 Está en la cámara apagada. entre 1. Entre 1 por 1, ¿no? Sería 4. XA (0.519231). La concentración inicial es 1 por la presión inicial entre RT, ¿no? 430. Estamos sacando todo para el experimento 1. Y recuerden que es la presión inicial. Al inicio tenemos esta presión, al final tenemos esta presión. Pero la temperatura es constante en todo el proceso. Ya tenemos concentraciones, ya tenemos XA, ya tenemos tiempo. Lo único que no conocemos es K. Entonces K a 430, porque pues todo eso que estamos haciendo es a 430. Este está bueno, este lo deberían de poner en ETC. Nunca había visto un ejercicio así. O sea, que les pongan este DTS así solito. Como está, estaría bien para un examen de DTS. Entre el tiempo, son 5 minutos. Y aquí sea 0, 1 menos x a la 1.5. Como es constante, no consideramos el factor de expansión. ¿Dudas de este despeje? K es constante, sale de la integral, pasa multiplicando y el tiempo pasa dividiendo. Con eso obtenemos K a 430. Pero, aunque nos la pida 430, pues todo lo que nos piden se está llevando a 500. Entonces, ¿por qué estamos calculando una cinética 430? Pues porque es lo único que podemos hacer. ¿Ok? Primero tenemos que sacar la cinética a 430, la cinética a 500, y como tenemos ya dos constantes cinéticas y dos temperaturas, podemos hacer una regresión lineal
con Arrhenius para poder encontrar la energía de activación y el factor preexponencial para calcular ahora nuestra K a 500, a 600, perdón. Como es de orden 1.5, de hecho este problema está muy manchado. No se los deberían de poner de segundo departamental. Deben de dominar completamente la cinética para este. ¿Cómo les fue en su en su primer departamental? No nos ha dicho nada. Creo que ni siquiera ha calificado los exámenes. Chan, chan, chan. Es que, o sea, para hacer este problema necesitan ustedes realmente dominar el primer departamental. O sea, esto es primer departamental, la cinética es de primer departamental, pero pues sí está pesadito. Y aparte no les está pidiendo que hagan esto, les pide volúmenes de reactores. Pero pues hay que sacar todo esto para que podamos sacarlo. Entonces ya sacamos K430. Ahora vamos a hacer todo lo mismo, pero para sacar a 500, ¿no? Es el mismo procedimiento, solamente cambia la concentración inicial. ¿Así se manchan sus exámenes, ¿eh? ¿Así los ponen? ¿Sí enseña a este nivel? No, bueno, yo siento que no. Y sí se mancha. Yo creo que tampoco. Sí, porque está pesado. O sea, yo los veo y digo, sí es algo que sabemos hacer, pero no es algo que normalmente les pongan. Entonces sí se me hace, pues ahí manchado. ¿Cómo creen que sea la temperatura, perdón, la constante a esta temperatura, comparada con la de 400? ¿Mayor o menor? ¿Cuál va a ser mayor? ¿La K430 o la Ka500? Chan, 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 nadie. Lo acabamos de decir. Ese rato me dijeron la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde tenemos más velocidad? ¿A altas o a bajas temperaturas? Altas, Altas, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser el valor? De 500 comparado con el de 400. mayor. Mayor, ¿no? Entonces, pues 1.65 es mayor a 0.65. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos K, temperatura 1 y K1, y temperatura 2 y K2, pues ya podemos hacer una regresión lineal. ¿Cómo es esa regresión lineal? Pues Arrhenius también nos dice que podemos calcularlo, el valor de K, con esta expresión. Que si nosotros la linealizamos, llegamos a esta ecuación de acá.
entre RT. ¿Ok? En donde y es el logaritmo natural de k, x es 1 sobre t, la pendiente es menos la energía de activación entre r, y b es el logaritmo natural de a. Y ya está linealizado. ¿Ok? Entonces nosotros podemos graficar porque tenemos dos puntos. Tenemos K1T1, K2T2. Podemos sacar su logaritmo para sacar puntos Y1 y Y2. Y la inversa de T para sacar X1 y X2. Sería una línea recta. Y ya está. Entonces, ¿cómo graficamos? Bueno, de hecho yo ya tengo la... Vamos a hacerlo. Vamos a poner temperatura. Vamos a ponerle K, logaritmo natural de K, inversa de T, y metemos nuestros datos: 430, 500, 0.6515 y 1.6517. El logaritmo natural de K, pues es el logaritmo natural de B1 y el de B2, ¿no? Solamente arrastramos. O control C, control V y ya está. Luego, la inversa de la temperatura, pues es 1 sobre A1 y 1 sobre A2, ¿no? A1 y A2. Ya tenemos X y Y. Y es el logaritmo, X es la inversa de T. Podemos hacer una regresión lineal. ¿Cómo hacemos una regresión lineal en la Tejas? Pues solamente le damos menú. Le damos en estadística. Repito, menú, estadística, cálculos estadísticos, regresión lineal mx más b. ¿Ok? Y se nos abre esta lista. Lista X, pues es mi columna en donde están mis datos de X. Lista Y, mis datos de Y. Entonces, Y va a estar en C y X en D. Entonces, lo mismo, estadística, cálculos, regresión lineal. X va a estar en D, C van a tener los datos de Y, control corchetitos. Oh, ¿dónde están? Aquí. Deben de ponerle forzosamente estos para que se los dé. Y ya, nada más le dan Enter. Y les da su regresión lineal. ¿Va? Lo que nos interesa es M y B. Como M es menos 2856.99 y B es igual al logaritmo natural de A, o sea, C 6.2158, pues ya puedo conocer A, ¿no? Porque A va a ser la exponencial de 6.2158. La exponencial que nos excede de F4. 500.598. Entonces ya puedo calcular yo K a cualquier temperatura. Porque K va a ser A. La energía de activación entre R es M. Y M, pues vale eso.
ya podemos calcular K a cualquier temperatura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Pueden sacar la energía de activación si quieren. Eso es M. Y ya está. No nos piden la energía de activación. Si nos piden la energía de activación, pues la sacamos, ¿ya? Entonces, pues ya podemos calcular ahora sí la cinética a 600 Kelvin. Porque a 600 Kelvin es lo que nos están pidiendo los problemas. Lo mismo, ¿cómo va a ser la cinética a 600 Kelvin comparada con la de 500 y comparada con la de 430? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es más grande, hay más temperatura, hay más energía, la velocidad pues va a ser mayor y se va a ver reflejado en el valor de K. Tiene que ser mayor. ¿Vale? 4.28, 0.86 con las mismas unidades. El orden no cambia, aunque cambiemos la temperatura, solamente cambia el valor de K. Y A tiene las mismas unidades que K. Eso también es importante. El valor de A tiene las mismas unidades que K. Y después de todo esto, que no nos lo piden, porque no nos dicen calcule la cinética a 600 Kelvin. Nel. Nos dice determine el volumen de un CCTR, un PFR y un patch. Pero para calcular nosotros volúmenes necesitamos la cinética. ¿Ok? Todo esto que hicimos solamente fue para la cinética. Que no nos lo piden, pero que siempre, para todos los problemas de cinética, lo más importante es calcular la cinética. Y lo demás solamente es aplicar ecuaciones de diseño. Vamos primero con el volumen del CCTR. Conversión de salida 70%, de entrada es 0. Entonces el volumen pues va a ser la conversión por el flujo por la cinética. Y la cinética es 4.28 por CA a la 1.5. Tenemos todo, ¿no? Nos dice que, bueno, tenemos CA, pero nos dan FDR, que va a ser FDR0 más R sobre A por XA por FDA0. No alimentamos nada de R. R sobre A pues es 2 menos 1, 2 entre 1, o sea 2. XA nos dice que es del 70%, entonces FDA0 es FDR entre 0.70 FDA0. Perdón, entre 2. O sea, 1200, 2 por 0.7. 857.143 mol por día. Pero como nuestra cinética está en minutos, vamos a pasarla a minutos. ¿Ok? Un día tiene 24 horas. Una hora 60 minutos. FDA0 857 entre 24 entre 60. .5952 mol por minuto.
deben de tener las mismas unidades que su K. Su K va a ser su referencia, ¿ok? Traten de pasar todo a las mismas unidades de K para que todas las unidades se cancelen. Ya tenemos FDA, vamos a calcular la concentración inicial, que cambia, porque ya la fracción no es 1, ya nos dice que es equimolar. Entonces es 0.5, la presión es 3 y la temperatura es 600. Entonces la concentración cambia porque cambian pues, prácticamente todos los parámetros. Mol por litro. Y ya, ahora sí, solamente sustituimos en la ecuación de diseño. Conversión, 0.70. Aquí, como no tiene integral, si la sustituimos. 59,52 mol por minuto. La concentración inicial es 0.03047 por 1 menos XA entre 1 más el factor de expansión, que también cambia, ya no es 4, ya no va a ser 4 porque ahora su fracción cambia. Como su fracción ya no es 1, ahora es 2. ¿Sí? Sería 2 por 0.7. .70 por .59, 4.28, 0.86. $25.55 litros. ¿Dudas del CCTR? Bueno, una vez que tengamos la cinética ya nada más se sustituye. ¿Dudas? No, No, todavía no. El PFR es lo mismo. Una vez que ya tenemos los datos de un reactor, pues el otro reactor es exactamente igual. Son los mismos datos. Entonces no hay falla. FDA 0, ya lo conozco. XA de salida es 0.7. XA de entrada 0. Y la cinética, pues es todo esto, ¿no? Pero aquí como tiene integral, le ponemos X. No sustituimos el valor. Ay, qué mogolito. Esto era la 1.5. Me confío mucho porque nada más es sustituir y sustituyo mal. ¿No les pasa? Está fácil. 0. ¿Pero por qué, profe? Híjole, te faltó el 1.5. Por eso estás mal. Aguas con eso, ¿eh? Aguas con eso porque sí cambia mucho el valor. Recuerden que todo esto es CA y CA está elevado a la 1.5. Vean. Vean cuánta diferencia hay. ¿No hay dudas de esa ecuación? Es esta ecuación de aquí. ¿Vale? Concentración inicial, 1 menos X, 1 más el factor por X elevado a la 1.5. Todo eso es CA. Aquí igual. Entonces va a ser
¿Voy muy rápido? Yo sé que voy muy rápido, pero si quieren que vaya más lento, nada más díganme y nos vamos más lento. Me estoy yendo un poquito más rápido porque son muchos ejercicios. Sí, está bien. Bueno, 115. PFR. Litros. Y nos piden el del batch. El del batch, pues hay que hacer un procedimiento más largo. Pero es lo mismo, ya tenemos todo. El factor de expansión no lo consideramos aquí porque nos dice que la presión es diferente a la inicial, entonces el volumen es constante. O tiempo de examen 70 minutos. What the fuck, está loco este men. O sea, nosotros nos tardamos 40. Nah, sí lo acaban en 70. Pero aún así, Te digo que se mancha. sí, yo no he visto el tiempo. No, qué loco está su profe. F por ustedes. Hasta me dio escalofríos ver 50 minutos. De hecho, la del PFR y la del CCTR es lo mismo, solamente que cambia que afuera uno lo multiplica por el flujo y el otro se multiplica por la concentración. Entonces el tiempo de reacción es la misma, solamente cambia acá. Son 5 minutos. Es muy rápida la reacción. El tiempo de ciclo es el tiempo de reacción más los tiempos muertos. Tiempo de reacción más nos dice que es de 2 minutos el tiempo muerto. ¿Qué son los tiempos muertos? Son las cargas de salvecario que te cargue el reactor, que lo cierre, que lo ponga a operar y ya. Una vez se lleva a cabo la reacción, obtienes tu producto, lo tienes que sacar, lo tienes que limpiar y otra vez empieza el proceso. Por eso es un lote. Un lote es ve, llénalo, acondiciónalo, deja que se lleve a cabo la reacción, sácalo y límpialo. Eso es un lote. Y luego otro lote es volver a empezar. O un ciclo también se lo conoce. ¿Vale? Por eso se le llama tiempo de ciclo. Porque se repite, es cíclico. Y ya el volumen del batch es el tiempo de ciclo por el flujo volumétrico. Pero el flujo volumétrico no lo tenemos, pero tenemos el flujo molar. Se hace. F de acero ...59, 52 mol por minuto. Y la concentración inicial, mol por litro. Y entonces, minuto con minuto se van, mol con mol se van, nos quedan litros nada más. Son 7.9012 por 0.5952, 0.030, 47. 154 litros del batch.
Y ya.